Hola, espero que estés muy bien. Te tengo una muy buena noticia y es que la aplicación Crunchyroll por fin está disponible de forma oficial en los televisores LG. Para poder descargarla simplemente debes acceder a la tienda de aplicaciones del sistema operativo WebOS de tu televisor LG, este icono de apps. A veces puede aparecer aquí en las primeras posiciones o en caso tal vas hasta la última posición y buscas ese icono, das clic en él para poder acceder a esta tienda de aplicaciones. Luego de que entres a esta tienda de apps, debes iniciar sesión con tu cuenta LG en este icono que te señalo en la parte de arriba. En caso de que aún no lo hayas hecho o si no tienes una cuenta LG, debes crear una para acceder y poder descargar e instalar aplicaciones. Normalmente la aplicación Crunchyroll debería aparecerte disponible en esta pantalla de inicio, pero en caso de que no te aparezca, la buscas haciendo clic en la lupa y escribes Crunchyroll hasta que te dé la opción, como vas a poder ver en este momento. Das clic aquí y esperas hasta que te aparezcan estos resultados. Entonces das clic aquí, esperas a que cargue la página. Primero debes cerciorarte de que en tu televisor LG haya espacio de almacenamiento disponible. En este caso sí tengo espacio de almacenamiento disponible. Entonces le vas a dar clic aquí donde dice instalar y luego esperas unos pocos segundos hasta que el proceso de instalación se lleve a cabo de forma efectiva. Desde aquí puedes iniciar la aplicación si así lo requieres o puedes ir a la pantalla de inicio de tu televisor LG y en la última posición va a aparecer el Crunchyroll porque es la aplicación que acabas de instalar, y lo mismo va a pasar con las aplicaciones más recientes que instales. Pero si quisieras moverla para que quede en las primeras posiciones, simplemente oprimes por algunos segundos este botón de tu Magic Remote y la llevas, por ejemplo, a la primera posición. Vuelves a oprimir el botón del Magic Remote, le das clic en cerrar y listo, va a quedar aquí en las primeras posiciones para un más fácil acceso. Ahora vas a proceder a acceder a la aplicación, esperas a que cargue unos cuantos segundos. Tardó aproximadamente entre 5 y 7 segundos, luego le debes dar clic aquí en acceder y aquí te da varias opciones. En mi caso simplemente voy a escribir mi usuario y contraseña y tú también obviamente lo debes hacer. Listo, luego de haber ingresado mis datos de usuario y contraseña, le voy a dar clic en acceder. Un pequeño tip para que la navegación en tu televisor LG con esta aplicación sea mucho más fácil y que no te saque canas, por así decirlo, que no te vaya a estresar, es que a veces hay que darle más de 2 veces clic para que vaya hacia atrás o para que acceda a algún video, algún capítulo de algún anime que quieras observar. Otro tip es que a veces el cursor del Magic Remote se puede tornar algo tedioso si de pronto no lo sabes manejar muy bien, por lo cual para poder hacer que desaparezca y manejarlo sin este cursor, oprimes alguna de estas teclas abajo, arriba, derecha o izquierda y automáticamente el cursor va a desaparecer y podrías manejar esta aplicación fácilmente. No quiero salirme de Crunchyroll, aunque a veces sí aparentemente se torna muy necesario este cursor y además pues se puede realizar scroll para buscar de una forma más fácil dentro de este catálogo inicial. Aquí entonces, por ejemplo, voy a acceder a este capítulo de este anime. Reproduce, pues hasta ahora ha funcionado muy bien. Se puede cambiar el idioma o los subtítulos dependiendo de la disponibilidad de cada capítulo o de cada anime en sí. Aquí lo voy a cambiar a japonés porque considero que el anime siempre se debería ver en japonés porque es el audio o idioma original, y bueno, los subtítulos sí en español de América Latina, aunque aquí también hay buena disponibilidad, pero podría variar dependiendo de cada capítulo o de cada anime. Mientras se reproduce algún capítulo, se puede utilizar el cursor del Magic Remote para adelantar o retroceder, aunque a veces no funciona de la forma más precisa en la que uno quisiera, pero se puede adelantar y retroceder sin problemas. No obstante, cuando se utiliza el Magic Remote dentro de un capítulo y si le quiero dar clic atrás, no va a pasar nada, no me lleva atrás por más veces que le dé.
Por lo cual, si quieres irte atrás para buscar otro capítulo, otro anime, entonces debes hacer desaparecer el Magic Remote, como ya te he mostrado, y es oprimiendo alguna de estas teclas, y entonces le debes dar clic atrás y ya te va a llevar atrás, bien sea para sintonizar algún otro capítulo o para irte a la página de inicio de Crunchyroll para buscar, por ejemplo, otro anime. Digamos que hasta ahora este es el único bug o problema entre comillas que he percibido con el puntero del Magic Remote. No sé si a ti te pase eso, si te ha sucedido, por favor haznoslo saber en la caja de comentarios. De todas formas, la aplicación apenas desde hoy ya está disponible de forma oficial en los televisores LG, así que está muy nueva y tal vez con el paso de los días puedan aparecer otros bugs o problemas. Estaré testeando esta aplicación en televisores LG 2023 porque no tengo televisores LG más antiguos. No sé desde qué modelos o desde qué versión del sistema operativo WebOS esté disponible de forma oficial la aplicación Crunchyroll. Por favor, revisa en tu televisor. Si de pronto no te aparece, prueba actualizando el software de tu Smart TV LG a ver si de pronto así ya te aparece de forma oficial. Estaré, como dije, probando esta aplicación por algunos días e iré reportando algún problema extra que perciba, y si tú también los experimentas y si de pronto encuentras alguna solución, sería genial que por favor nos lo hicieras saber. Y listo, para terminar, me parece genial que por fin LG ya haya decidido hacer algún tipo de acuerdo con Crunchyroll y no quedarse atrás, porque en los televisores Samsung hace un par de semanas ya por fin está disponible también Crunchyroll de forma oficial. Antes solamente estaba disponible en los televisores con Android TV como sistema operativo. Ya por fin están los televisores Samsung con Tizen como sistema operativo y ahora por fin en los televisores LG con WebOS como sistema operativo. ¿Qué tal te ha parecido esta noticia? A mí me parece genial. ¿Qué tal te funciona esta aplicación en tu televisor LG? Por favor, haznoslo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.